Hola amigos, hoy os voy a enseñar cómo utilizar Gamma en Windows. Esto se hace con una virtualización y voy a usar el programa VirtualBox, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es instalar una máquina virtual, darle una serie de propiedades y ponerla en modo fluido, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es descargar el VirtualBox, ¿vale? Aquí os dejo la dirección de VirtualBox de internet donde os podéis descargar el paquete, ¿no? Dependiendo qué tipo de sistema operativo tengáis, pero la idea era descargarlo para Windows, con lo cual tendremos que elegir el paquete de Windows, ¿vale? Por otro lado, también tenemos que descargar la imagen ISO de Ubuntu, que es la que utiliza yo, ¿vale? La distribución de Linux. Esto lo descargamos en la página web que marco aquí y en la dirección descarga elegiremos Download and Install, ¿vale? Y vamos a descargar lo que es la imagen de Ubuntu 10.4, la de 32 bits, ¿vale? Bien, una vez que hayamos descargado VirtualBox, pues vamos a ejecutar el programa para instalarlo en nuestro Windows, ¿vale? La instalación de VirtualBox pues muy fácil, simplemente hay que darle un par de veces el botón Next, siguiente, siguiente, y se nos queda instalado en nuestro equipo, ¿eh? Nos aparecerá una pantalla así cuando lo ejecutemos, ¿vale? Ahora vamos a pasar a lo que es crear una máquina virtual, ¿vale? Pulsaremos el botón de nuevo y empezaremos a crear la máquina virtual. Tendremos que definir qué sistema operativo va a llevar y qué versión. Yo que he puesto Linux y Ubuntu, ¿vale? Y ya el nombre de nuestro máquina virtual, que le he puesto Ubuntu 10.4 LTS, ¿vale? Luego le damos al botón Next de siguiente y configuraremos la memoria virtual que va a tener nuestra máquina. Os explico. Si nuestro equipo, por ejemplo, que es mi caso, tiene 2 GB de memoria RAM, pues yo le he asignado 895, ¿vale? El mínimo es 512, pero cuanto más memoria le asignemos, pues mejor, ¿vale? Lo que pasa es que también si asignamos más de la mitad de la memoria que tengamos disponible para Windows, pues nos irá muy lento Windows, ¿vale? Entonces eso hay que probarlo sabiendo las limitaciones de no usar menos de 512 megas de RAM para nuestra máquina virtual, ni mucha, demasiado memoria que nos quedemos el equipo principal sin memoria, ¿vale? Entonces yo con 895 me ha ido bien teniendo 2 GB de memoria RAM, ¿vale? Aparte esta configuración la podemos cambiar luego, o sea que si vemos que nos va demasiado lento o que tenemos problemas con Windows, pues podemos variarlo, ¿eh? Otra cosa, si le damos a siguiente, pues nos dará la opción de crear un disco virtual, ¿no? Que es donde realmente es un archivo gigantesco de varios gigas de capacidad donde se va a almacenar esa máquina virtual, ¿vale? Que vamos a crear, ¿vale? Aquí elegiremos como crear un disco virtual nuevo, aunque podemos aprovechar otros discos virtuales que hayamos utilizado con VirtualBox, pero en principio será crear un disco virtual nuevo, ¿vale? Luego elegimos el tipo de disco virtual. En principio pues vamos a elegir el DVI, DV, VDI, que es el formato de Virtual Disk Imagine, que es la que utiliza VirtualBox. Luego nos da a elegir si lo queremos como forma de reservado dinámicamente o tamaño fijo. La diferencia de reservado dinámicamente es que poco a poco se irá ocupando a medida que instalemos programas o en la máquina virtual irá ocupando sitio de nuestro disco duro. Y si lo ponemos como tamaño fijo, pues directamente creará un archivo con el tamaño que le digamos, ¿vale? Entonces, dependiendo cómo lo queramos hacer, podéis probar varias opciones. Si tenéis disco duro de sobra, pues elegís tamaño fijo, y si tenéis un disco duro que tenéis poca capacidad, pues reservado dinámicamente os puede servir. La ventaja que también tiene reservado dinámicamente es que si le dais un tamaño bastante grande, de 20 o 30 gigas, por ejemplo,
realmente no estoy ocupando esos 20 o 30 gigas, simplemente ese es el tope final que va a tener, pero que al principio se os creará con 2 3 megas, 3 gigas, perdón, y luego irá ocupándose y rellenándose. Sin embargo, con el tamaño fijo siempre tendrá el tamaño que le damos. Si le son 10 gigas, pues serán 10 gigas, o si son 20, pues serán 20. Pero no podremos cambiarlo ni aumentarlo, ¿vale? Yo he elegido en este caso un tamaño de reserva dinámicamente porque no tenía mucho espacio en el disco duro, por lo cual me venía bien hacerlo de esta manera. Bien, ahora elegiremos el tamaño máximo que va a tener nuestro disco. Si, independientemente que sea de forma dinámica o de forma fija, pues le tenemos que decir un tamaño. Con 8 GB pues va de sobra en una aplicación normal de Linux. Si tenemos mucho espacio libre, pues le podemos dar más, ¿vale? Bien, ahora pues una vez dado todo lo siguiente, nos crea el disco y aquí nos dará un resumen de todo lo que ha hecho, dónde lo ha creado, qué tamaño tiene, y finalmente ya tenemos creada la máquina virtual, ¿vale? Ahora vamos a pasar a modificar varios detalles de la máquina virtual. Lo primero que tenemos que crear o que modificar es el tamaño de memoria de vídeo, ¿vale? También dependiendo de nuestra máquina donde estemos utilizando el VirtualBox, pues podremos asignarle más o menos. Por ejemplo, en mi máquina tiene 128 MB de memoria RAM. Yo le he dado 64 a la máquina virtual. También podemos jugar, o sea, probarlo para si con menos o con más, dependiendo de nuestro equipo, si va mejor o peor, ¿vale? Con 64 a mí me ha ido bien, me ha funcionado bien y no ha dado problema. Ya eso depende de vuestra máquina. Y ahora también tenemos que coger y configurar el, la unidad de CD para que cargue la imagen de Ubuntu que hemos descargado de la página de Ubuntu, ¿vale? Esto lo hacemos en el menú de almacenamiento, donde podremos elegir en el controlador IDE, en vez de poner aquí vacío, vamos a poner nuestro disco ISO, nuestra imagen ISO que hemos seleccionado, ¿vale? O que hemos descargado. Esto lo hacemos pulsando el botón de unidad CD DVD, como se ve en este botoncito, este icono, ¿vale? Donde vamos a configurar donde está nuestra imagen. Por ejemplo, podemos seleccionar un disco virtual. Con el botón este nos va a aparecer el explorador donde elegiremos nuestro ISO, ¿vale? O directamente la unidad de anfitrión, la unidad de lectora CD o DVD que tengamos en nuestro ordenador, ¿vale? Y aquí me sale, por ejemplo, una imagen que tenía yo ya prevista de otra descarga de Ubuntu, ¿vale? Bien, yo aquí lo que he elegido ha sido seleccionar archivos de disco virtual, ¿vale? Nos sale el explorador de Windows y elijo en mi carpeta de descarga la imagen del 10.43, la versión que he descargado, ¿vale? Le damos a aceptar y ya lo tenemos configurado, con lo cual ya arrancará nuestra máquina virtual con esta imagen, ¿vale? Ahora si le damos a inicio, nuestra máquina virtual se arrancará y pasaremos ya a lo que es la instalación de Ubuntu normal y corriente. Elegiremos nuestro idioma, elegiremos el disco duro que nos va a presentar el disco duro virtual que hemos creado. Eso ya es la instalación normal de Ubuntu. Especificamos nuestro usuario, nuestras claves de acceso de superusuario, el tamaño del disco, pues yo en principio lo elegí todo completo. También podemos hacer particiones, pero normalmente pues no hace falta para esto. Simplemente elegir todo el tamaño para que se instale Ubuntu en ese disco virtual que hemos creado de 8 GB en mi caso. Bien, una vez que hemos instalado Ubuntu y reiniciado la máquina y tal, volvemos a arrancar otra vez Ubuntu
y nos vamos a fijar en la pantalla que nos aparece en nuestra máquina virtual en dispositivo para instalar el Quest Addiction, ¿vale? El Quest Addiction es el que nos da una serie de opciones, entre ellas la que vamos a utilizar para poder de alguna manera ver Ubuntu y Windows a la vez, ¿vale? Esto es muy sencillo en esta versión, la 4.1.2 de VirtualBox, porque directamente cuando le damos a instalar Quest Addiction nos va a aparecer a la instalación de un disco, un CD, que se llama disco VirtualBox Addiction, ¿no? Nos va a salir en Ubuntu, que si lo queremos ejecutar le decimos que sí, ¿vale? Luego aquí nos advierte Ubuntu de que le demos un soporte que está abierto a reiniciarse automáticamente y le decimos que también que sí, que lo ejecute. Nos va a pedir la contraseña de superusuario, que en mi caso es 1, y va a pasar a la instalación del Quest Addiction, ¿no? Empezará a descargar de su disco virtual, de su CD virtual, empieza a instalarse paquetes hasta que llega un momento que se termina. Este proceso puede durar una media hora más o menos. Termina este proceso y nos pide reiniciar la máquina. Una vez que hemos reiniciado la máquina, si nos vamos al menú ver de la máquina virtual, hay una opción que es cambiar a modo fluido, que antes estaría que no lo podemos utilizar y ahora sí se puede utilizar, está ya en negrita, ¿vale? Con esta de cambiar a modo fluido es lo que hacemos que nuestra máquina virtual se integre, la palabra que me salía antes, se integre en el escritorio de Windows, ¿vale? Vamos a ver nuestra barra superior de Ubuntu, la barra inferior de Ubuntu y la barra de Windows, ¿vale? Y en el fondo, en lo que es el escritorio, va a desaparecer el escritorio de Ubuntu y aparece el escritorio de Windows. Y podremos cambiar de aplicaciones, tanto pasarnos desde aplicaciones de Windows a, a Ubuntu, como de Ubuntu a Windows, simplemente haciendo clic en ellas, ¿no? No hay problema en hacerlo, incluso podemos copiar del portapapeles. El portapapeles puede servir para copiar, por ejemplo, textos de uno a otro, ¿vale? Aunque realmente estamos trabajando con una máquina virtual y con nuestro ordenador, ¿vale? Tener aquí tener en cuenta una cosilla que, por ejemplo, los archivos, si nuestra máquina virtual creamos un archivo, un documento, por ejemplo, en nuestro máquina principal no la vamos a ver, ¿vale? Va a estar dentro de esa máquina virtual. Hay una opción de compartir carpeta y yo lo que utilizo normalmente es utilizar o FTP, lo hago un poco más lioso, o utilizo FTP o utilizo Box BOE, que es un servicio que hay en internet donde subo archivos y por internet descargo el archivo, lo voy transmitiendo, que pues, lo voy pasando de un ordenador virtual al otro ordenador real de una forma de esta forma, ¿no? Es un poco más laborioso, pero siempre lo tengo en internet el archivo que estoy compartiendo y modificando, ¿vale? Es una forma de compartir archivos. Ya os digo, también hay una opción de compartir carpeta que también se puede usar, ¿vale? Bueno, y aquí os enseño ya la imagen final de, por ejemplo, el explorador de Windows, por un lado, la máquina virtual utilizando Gambas 2 y por aquí la máquina virtual, el VirtualBox, donde se ve qué máquina virtual estamos ejecutando, ¿vale? También una nota de cuando queremos apagar Windows, pues primero tendríamos que apagar nuestra máquina virtual Ubuntu, ¿vale? Y luego apagar el VirtualBox y luego el Windows, ¿vale? No apaguemos el Windows a la brava porque no podemos cargar nuestra máquina virtual, porque al fin y al cabo son archivos que están temporales abiertos que se pueden estropear, ¿vale? Y nada más, espero que os haya gustado la explicación, que os sirva. En el blog voy a dejar este artículo y incluso voy a hacer un enlace a una máquina virtual que he creado para que directamente lo podáis descargar, descomprimirla y utilizarla en, en vuestro Windows, ¿vale? Con la versión del 4.1 de VirtualBox.
Espero que haya gustado el vídeo y que si tenéis alguna duda pues preguntarla, ¿vale? Venga, pues hasta ahora.